Excelente. Vamos a tener el día de hoy la clase de el mes de Tebet, que es el mes de Capricornio, según Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah trata los meses, trata los zodiacos, las letras, y por lo tanto estas clases son un agregado de Sefer Yetzirah, pero es un tema que Sefer Yetzirah definitivamente lo toma muy en serio. Y no porque el judaísmo crea en el horóscopo, como lo creen los griegos o lo creyeron los babilonios, el no es determinante, quiere decir, no es porque los que nacen este mes son de esa manera y y si estamos en esta época suceden ciertas cosas, pero lo que sí es una realidad es que cada mes tiene una energía renovadora y distinta y los eventos que suceden y las historias que pasan y las festividades que pasan están íntimamente relacionadas a las características que tiene cada mes. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo entenderlo porque el mundo occidental no concibe esto de esta manera. Entonces, vale la pena mencionar que Pesaj cae en primavera porque Pesaj es la fiesta de la liberación y porque todos los elementos y todos los eventos que van a ser liberación suceden en Nisan. Quiere decir, no es, llega Pesaj y por lo tanto conmemoramos Pesaj porque pasó en esa época. No, esa época es propicia para que Pesaj suceda. La época de Tishrei es propicia para que sea Yom Hadin. Quiere decir, el tiempo precede los eventos que van a suceder. Por lo tanto, pues es muy interesante porque el mes de Tebet es el mes de Capricornio y es un mes que tiene un sabor agridulce. Tiene un sabor agridulce porque hay elementos muy positivos, tan positivos como Hanukkah. Quiere decir, Hanukkah es el único mes, la única fiesta que contempla 2 meses. Kislev, que tiene una energía muy particular, y pasa el mes de Kislev cuando es todavía Hanukkah, y el sexto día de Hanukkah siempre es Rosh Hodesh, Tebet. Y entonces el 6, el 7 y el 8 de Hanukkah caen en Tebet y el clímax de la fiesta, por lo menos como lo estudia Hillel, entre Hillel y Shammai veían diferente la fiesta, el clímax de la fiesta es Zot Hanukkah, que es el octavo día. Por lo tanto, pues ese es el lado increíble, porque Hanukkah es una fiesta increíble que trasciende la historia, que va a estar en Yemei Meshiach, es la fiesta que celebra la luz, la victoria de Am Israel, la victoria de la espiritualidad sobre la materialidad. Pero de pronto tenemos en Tebet cosas que son de índole distinta, y no quiero decir mala, pero pues en cierta manera sabemos que los días cercanos al 10 de Tebet son días de ayuno, eh, pasan cosas no tan buenas, y por lo tanto tenemos ese contraste. Y es importante mencionar que el contraste es propio de esta época. ¿Por qué digo que es propio de esta época? Porque particularmente en el mes de Tebet hay mucha oscuridad, por lo menos en el Ecuador, en toda la línea del Ecuador, porque es el invierno. Y por lo tanto los días son más cortos, las noches son más largas y las noches son más oscuras. Entonces, la oscuridad usualmente nosotros la relacionamos con cosas negativas o con la ignorancia, pero gracias a la oscuridad es que podemos ver bien la luz. Por lo tanto, si tú prendes la luz o una velita de día, no se ve. Necesitas de la oscuridad para poder ver. Entonces, ese es el elemento interesante que hay en este mes, este elemento de mucha oscuridad y por lo tanto puede haber mucha luz. Pero obviamente la luz que vamos a tener es la luz que nosotros vamos a generar. Así que vamos a hablar del mes de Tebet, que es Capricornio, y es por eso que la fotografía que ven acá es de una cabra. Y vamos a hablar mucho de la cabra. Antes de hablar de lo que dice Sefer Yetzirah, es interesante mencionar, y es algo que me he propuesto explicar
ciertos aspectos del calendario hebreo. Como pueden ver ustedes acá, ustedes ven el ciclo del año judío, pues que es completamente compatible con el año no judío, porque de cierta manera son los mismos meses. Y nosotros podemos decir, y esto es algo que quiero agregar como nuevo en esta clase, que cada 3 meses es una estación. Quiere decir, esto es algo que verdaderamente lo sabemos. Entonces tenemos esto como si fuera una pizza y cortamos, y este periodo, o tekufá en hibrit, esto es la primavera. Esto, Tamuz, Av y Elul, es el verano. Entonces esto es primavera, esto es verano, esto es lo que es octubre, noviembre y diciembre, es otoño. Y lo que es Tebet, Shvat y Adar es invierno. Y esto es un tema muy interesante porque esto determina muchas cosas agrícolas, muchas cosas del calendario, eh, cuestiones laborales. Hay muchos cambios que se llevan a cabo a través de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pero una cuestión que quiero que tomen en cuenta, que es un tema muy fascinante, es que esta división en cuatro tiene una relación íntima con el nombre de Dios de 4 letras. De tal manera que la primavera es Yud, el verano es Hei, el otoño es Vav y el invierno es Hei. Esto es importante, no por impresionarnos, pero es importante porque dentro del nombre de Dios de 4 letras, que es el nombre que despliega la creación, que es el nombre con el que nos relacionamos a Israel, a partir precisamente de esta parashá, que es la parashá donde Moshe va a empezar su relación con Dios, este nombre que nosotros llamamos Hashem con tanto amor y con tanto respeto. Este nombre es la perfecta armonía entre lo masculino y lo femenino. De tal manera que el Yud es masculino en naturaleza, porque es energía exterior, es energía positiva. El Vav es femenino, es energía interna. Perdón, el Hei, el Vav es masculino y el Hei es femenino. Y este es un principio fundamental para que haya creación, así como para que haya la energía, para que mi celular se conecte de manera positiva, para que mi pila prenda, para que mi coche prenda, tiene que haber el paso de la energía positiva que se acopla a la negativa y el negativo se acopla al positivo. Y así funciona nuestro sistema nervioso central, así funciona la electricidad y así funciona la creación. Entonces, cuando esta integridad de transmisión se afecta, vienen muchos problemas. Y eso es un tema muy fascinante porque entonces significa que los meses de la primavera son meses que tienen una energía exterior. Y en el caso de lo que vamos a hablar ahora, que incluye obviamente el mes de Tebet, que está acá, el mes de Tebet es parte de esta energía de la última Hei, de Shem Hashem, que es energía femenina, que es la energía de recibir. Porque recuerden que masculino es aquello que da y femenino es aquello que recibe. Por lo tanto, los meses de Tebet, Shvat y Adar son meses que quieren recibir mucha, diferentes cosas. En el mes de Tebet hay, y la gente de Tebet y el mes de Tebet mismo está muy urgido de recibir luz porque es un mes muy oscuro. El Shvat es un mes muy urgido de recibir sabiduría. Y así quiere decir, hay un elemento interesante, pero si se dan cuenta, entonces resulta que estos meses que son de energía femenina, que son la tkufá del invierno y la tkufá del verano, tienen el elemento que comparten, que son Hei, que es la parte femenina,
y la parte femenina es din y es deseo. Por lo tanto, vamos a hablar que hay meses que son más gesed y hay meses que son más din. Y por lo tanto, de los meses más de din de todo el calendario, donde Dios hace más juicio, donde se exige más juicio y donde pasan cosas un poco más catastróficas, por así decir, pues son el mes de Tamuz, el mes de Av y el mes de Tebet, que curiosamente comparten ayunos. De eso vamos a hablar más tarde. Y quería empezar la clase con esto porque es una adición a nuestro entendimiento del tiempo, que es tan importante, ya que vivimos en él y estamos sujetos al tiempo y estamos afectados por el tiempo. Según el Sefer HaYetzirah, quiero recordarles que el Sefer HaYetzirah es un libro muy antiguo de Kabbalah, que es un libro que ha tenido continuidad hasta nuestros días. Es de los pocos libros que han tenido decenas o puedo decir 20, 30, 40 versiones diferentes porque ha habido una continuidad. Y es un libro muy interesante, es lo que estamos estudiando en este curso y vamos a seguir estudiando en este año. Y en el Sefer HaYetzirah se nos presenta cada mes con ciertas características. Quiere decir, cada mes existe un mes que lo relaciona, un zodiaco que lo relaciona, una tribu que lo relaciona, un seruf, una transmutación del nombre de Dios que lo relaciona. Eh, Tiene que ver con una letra de las 12 letras simples que lo relaciona. Quiere decir, como son 12 meses, todo aquello que tiene el número 12, como es los meses, los mazalot, los horóscopos, las letras hebreas, las tribus, los colores de las tribus, porque los colores tienen que ver íntimamente con el color de la piedra del Hoshen Mishpat, del pectoral del Cohen Gadol. Todo eso está relacionado íntimamente al mes. Y no hay un mes que parezca otro mes. Cada mes es único. Y la energía de cada mes es única porque la alineación astral y el clima y la influencia, todo cambia de mes a mes. Por eso es tan interesante que el judaísmo se basa tanto en la luna, porque realmente la luna sí habla de meses. El sol nunca habla de meses. Entonces, los meses para los Goim, pues están puestos ahí porque tienen que llevar un orden. Pero realmente el mes lo determina la luna y el mes, como dice el judaísmo, es Jodesh y Jodesh significa Hadash, nuevo. Cada mes trae una nueva energía. Por lo tanto, vamos a estudiar, según el Sefer Yetzirah, el mes de Tebet. El mes de Tebet está relacionado a la letra simple Ayin. Y este es un tema muy interesante porque la letra misma significa ojo. Quiere decir, hay letras que, bueno, puedes decir, esta letra que es hey, ¿qué significa hey? Pero la letra Ain es un ojo. Entonces, es muy importante porque parte de la rectificación que hay en este mes tiene que ver con la rectificación de nuestro ojo. Porque uno puede ver las cosas bien y uno puede ver las cosas mal y tenemos que entrenar a nuestro ojo para ver las cosas bien. Eso no quiere decir tapar el ojo para no ver lo malo. Significa que, vamos ahorita a explicar, el mes de Tebet es el mes de mucho din, como dije hace poco, y como hay mucho din, el din se despierta a través de la visión. Yo te vamos a explicar cómo funciona el Ain. Por otro lado, aunque el judaísmo no lo habla de manera tan abierta como las disciplinas orientales. La realidad es que tenemos dos ojos que ven la realidad física, que son nuestros órganos que ven el exterior y llevan la información al interior, pero tenemos un tercer ojo, que es el ojo que percibe lo místico, que percibe aquello que no se ve con los ojos. Muchas veces
conoces una persona y la persona se ve bien, pero hay algo en ti que como que algo vio, algo sintió. Y entonces es interesante ese tercer ojo que ve mucho más allá que la realidad física. Entonces es interesante que la letra del mes asociada al mes de Tebet es la letra Ayin, que es una de las 12 letras simples, y la letra Ayin per se significa ojo. Por lo tanto, una de las funciones o de las oportunidades que tiene el mes de Tebet es rectificar el tercer ojo. Ok. La tribu relacionada con el mes de Tebet es la tribu de Dan. Y ustedes si ven cómo se escribe Dan, Dan se escribe Din. Y obviamente en la historia de Dan, Lea pidió que se haga juicio. Ahorita vamos a contar un poquito sobre Dan. El signo zodiacal es el Gdi, que es la cabra, que es el Capricornio. Y obviamente las cabras son animales kasher, son animales que dan leche, son animales que tienen muy buenas cualidades, pero también tienen muy malas cualidades. Entonces vamos a hablar un poco de la cabra, porque la cabra se asocia a cosas muy buenas y se asocia a cosas muy malas. Entonces, como explicamos un poco al principio, el mes de Capricornio es un mes que tiene mucho contraste. Y por lo tanto, la fiesta Hanukkah con respecto al ayuno de Tebet. Es un mes con mucha obscuridad, pero es un mes que puede percibirse muy fuertemente la luz. Por otro lado, tienes al Gedi, que es un animal increíble, pero por otro lado es un animal que puede causar problemas. La tribu de Dan, que está asociada al Din, definitivamente nos levanta el concepto de que el Din lo asociamos normalmente a- al juicio y el ser humano pues no le gusta mucho el juicio. Quiere decir, se tiene que hacer juicio y uno tiene que crear juicio y uno tiene que crear disciplina y fortalecerse y poner límites, pero normalmente el ser humano percibe los límites, la disciplina, el juicio, las leyes con un poco de renuencia y por lo tanto nuestra correlación al DIN, nuestra sensación del DIN es que el DIN es malo. Y no es malo, pero esa es la percepción. Si tienes a un maestro que viene a la clase y te pone leyes muy específicas, qué va a tolerar, qué no va a tolerar, cómo quieres las cosas, siempre los alumnos dicen, me tocó un maestro muy perro. Y en cambio un maestro bueno, barcón, lindo, me tocó un maestro bueno. Y la verdad es que no es así, y sabemos que no es así. Pero nuestra percepción es que no nos gustan los límites, es que no nos gusta la gente de carácter fuerte, no nos gusta que nos pongan leyes, que nos canten la cartilla, no nos gusta, pero es necesario. Entonces, esa parte también de este mes. Y otro elemento muy importante de este mes es que cada mes del calendario hebreo tiene un sentido que trabajar en ese mes y un órgano controlador de ese mes. Entonces, no es el órgano controlador del mes el ojo, porque si ustedes, no sé si se acuerdan de otra clase que yo di, pero realmente el control del ojo es el mes de Tamuz. Tamuz es Re, que es Rubén. Entonces, sí hay el elemento del ojo que viene por Ain, por la letra, pero el órgano controlador del mes es otra cosa. Y el órgano controlador del mes de Tevet es el hígado. Y el hígado es un órgano muy importante, es un órgano que depura y separa lo que nuestro cuerpo necesita de lo que no necesita. Una persona cuando tiene mal el hígado, cuando tiene hepatitis, Hasbe cirrosis, una hepatitis más complicada, el problema que tiene es que se puede envenenar porque el hígado se encarga, es un laboratorio dentro del cuerpo que procesa las cosas y limpia el organismo constantemente. Entonces, es interesante el concepto del hígado
la función que tiene el hígado, también vamos a hablar de ella. Y también el hígado, el Zohar particularmente, cuando habla, el Zohar habla mucho de metáforas físicas. Esto es algo que a mucha gente le molesta porque cuando hablan de cualidades, hay cualidades que están atribuidas a la mente, hay cualidades atribuidas al corazón y hay cualidades atribuidas al hígado. Entonces el hígado está asociado normalmente con reacciones un poco eh, instintivas, por así decir. Y esto es un tema importante porque este mes, una de las cualidades que más tenemos que rectificar es la cualidad del enojo, lo que en hibrid se llama kas. Y es interesante porque la palabra kas en medio tiene el ain. Entonces, esto de cómo el ain va a permear el enojo, la ira, el ain tov, el ain ra, va a ser algo muy importante. Y como ustedes saben, cada mes está relacionado a un elemento. Hay meses de fuego, hay meses de agua y hay meses de tierra y hay meses de aire. Este es un mes de tierra. Es un mes de tierra y eso tiene mucho que ver con lo que hablé de que Tebet está relacionado con la Hay final, que es Malhut, que es el plano físico, que es la tierra. Entonces, esto es algo que vamos a ir haciendo correlaciones muy interesantes. Entonces, no es que voy a seguir realmente esa presentación, la preparé de último momento, pero nos sirve para concentrarnos. Bueno, este es un ojo que me pareció muy hermoso. Y primero vamos a hablar un poco del mes. Entonces, el mes de Capricornio, en hebreo se dice Gdi, y las cabras aparecen en la Torah mucho porque pues, es un animal que está en esa región. Pero por otro lado aparecen asociadas a cosas buenas porque es un animal puro. Es un animal kasher, es un animal que se puede hacer corbán, es un animal que se puede comer, es un animal que su leche se puede consumir, es un animal que también está relacionado a cosas negativas. Entonces, nada más hay que hacer un poco de recuerdo de, por ejemplo, el corbán de Yom Kippur. El corbán de Yom Kippur había el corbán Hashem y el corbán Azazel. Y era este sorteo tan extraño que hacía el Cohen Gadol con dos cabras idénticas, que tenían que pesar lo mismo, que tenían que verse parecidas, que tenían que tener las mismas cualidades, y que el sacerdote, el Cohen Gadol, hacía un sorteo. Por eso Yom Kippur se llama Kippur, que es un pur. Un pur es un sorteo, un juego de azar. Y sacaba un listón que ponía a una cabra para entregárselo en el Mizbeach a Dios. Le hacían shritá y lo entregaban a Dios y era parte de los corbanos del día de Yom Kippur. Y por otro lado había el Seir Mishtaleach. Entonces es muy interesante porque el Seir Mishtaleach era el Seir, también es un Gdi, quiere decir el Gdi es la cabra, que también tiene el nombre de Seir. Y la palabra Seir viene de la palabra Sear, que significa pelo, y Seir también es un nombre que le dan a Isaf, porque cuando Isaf se queda a vivir con los padres y Jacob se va a vivir con Labán, Isaf decide irse de la tierra de Israel porque la tierra de Israel se gana con Isurim, se gana con tzores, con problemas. Y él dijo, yo no quiero problemas, quiero una tierra sin problemas. Entonces fue a la otro lado, así como entre Jordania y un poco más abajo. Y esa zona donde fue a vivir Edom, que es Eisaf, se llama Seir. Y es interesante porque cuando
eh, se manda el Corbán Azazel, que también se llama el Seir Mishtaleach, se mandaba al desierto de Yehudá y se aventaba esa cabra y se deshacía esa cabra y era parte de la capará, porque antes de mandarle el Cohen hacía vidui, hacía el, se confesaba sus pecados, los pecados de su familia, los pecados de Am Israel, y se los llevaban al desierto y los aventaban. Y es interesante porque no sé hasta qué grado están ustedes conscientes, pero esto es un corbán para Dios y un corbán para el Azazel, para el diablo, para el Satán. No es el momento de hablarlo, es un tema fascinante que me viene fascinando toda la vida, pero no voy a hablar de eso, pero quiero que vean la connotación. Y esta connotación es que el seir o el gdi o la cabra tiene una relación con lo diabólico. Y el hecho, y no es cosa que no sepan, todos estos festivales raros de invierno de Noruega, de estos países que tienen ahí su metal muy oscuro, usan la cabra, la estrella de 5 picos, y usan dentro del lenguaje de los demonios y de lenguajes bastante oscuros, usan a la cabra. Entonces, por un lado tenemos a la cabra que se le da a Dios, y la cabra es un animal kosher, y la cabra es un animal que se sacrifica, y la cabra tiene, como vamos a ver, elementos maravillosos. Y por otro lado, hay toda la connotación negativa que tiene la Biblia en la imaginación del Seir Mishtaleach, de Isaf, que se va a vivir a Seir. E Isaf acaba siendo el hermano que se fue del judaísmo, que se fue del monoteísmo, que se fue a otra zona, que se quitó del pueblo de Israel, que no quiso heredar lo de Israel. Entonces, nuestra asociación de la cabra y de Seir y de Isaf es el mal, es el mal, es el Yetzer Hará. Y no nada más eso. Quiero, voy a contarles una cosa muy interesante. Hay un midrash, hay un libro que cuenta que Amán, el malvado Amán, el amalequita, es un libro que habla de esto y está interesantísimo. Amán, saben que él hizo un sorteo, para escoger el mes correcto para acabar con los Yehudim, y escogió a Adar, porque él vio que Moshe Rabbeinu murió en Adar. Obviamente no sabía que también vivió, que nació en Adar, y no sabía de muchas cosas de Adar, y no sabía que Adar es un mes que la suerte se da de vueltas. Pero parte de lo que fue descartando, este mes no, este mes no, este mes no, este mes no, es interesante, pero en este libro dice que él, Amán Arrasha, descartó el mes de Capricornio, el mes de Gdi, por Jacob. Y tú dices, pero ¿por qué Jacob? Si Jacob no era el peludo y el seir y la cabra era el hermano. Entonces quiero que vean, qué interesante. Cuando Jacob, su mamá le dice, ve con tu padre y llévale de comer esto para que te dé la bendición, Jacob le dice, es que no va a funcionar porque mi hermano es muy peludo, peludo es que tiene mucho pelo, que es Sear. Sabemos que Isaf nació ya peludo, entonces era peludo y era pelirrojo, rojo de Din. Dice, entonces mi padre, cuando me oiga, mi voz puede ser parecida a la de mi hermano, pero cuando me acerque a él, mis manos son lisas. Yo soy lampiño, soy una persona que no tiene pelos en los brazos. Y mi hermano es todo peludo. Y entonces Rivka le dice, no te preocupes, te voy a pegar, te voy a adherir a tus brazos unas
pieles de cabra y las voy a pegar, te las voy a amarrar para que cuando te diga que te acerques y te toque, entonces va a ver que tus manos son peludas y así no va a sospechar que eres Jacob. Entonces ahí Rivka hizo todas sus triquimañas y cuando llegó Jacob, es interesante porque Jacob le preparó dos cabras para comer. De estas dos cabras no voy a hablar ahorita porque es un tema demasiado importante, pero le preparó esas dos cabras, se las llevó a la receta que la mamá le dio vino y cuando comió y estaba satisfecho, le dice, Padre, bendíceme con la ayuda de Dios. Y entonces el papá dijo, pues la forma de hablar de Isaf no es como tú, no, Isaf no habla de Dios, tú estás hablando de Dios. Y le dice, acércate, quiero asegurarme quién eres. Entonces cuando lo toca, curiosamente dice, a Yadaim, Yadaim e Isaf. Las manos son las manos de Isaf. Beacol, Col, Yaakov, pero la voz es la voz de Jacob. Entonces, este es un tema muy importante porque esto va a definir, de cierta manera, estas dos figuras arquetípicas y el conflicto de estas dos figuras arquetípicas. Porque el conflicto que hay entre Isaf y Jacob es el conflicto que hay con los judíos con el resto del mundo y particularmente con el mundo occidental. Y esto es un tema muy importante. Kol Kol Jacob, la voz es la voz de Jacob, es la voz de la tefilá, es la voz del estudio, es la voz de Toire, es la voz de Torah. Y Yadaim, Yadaim e Isaf, es que Isaf era un doer, era una persona que construía, que tenía ejércitos, que tenía el mundo físico. Entonces, el problema que hubo entre estos dos hermanos es que no se pusieron de acuerdo, no lograron entender que se puede tener las dos cosas. Isaac no entendió que Jacob puede ser muy espiritual, pero requiere de una vida material y que Isaf puede ser muy material, pero que también requería una vida espiritual. Como que hubo un divorcio en la figura arquetípica de Isaf y de Jacob, y esta no conciliación entre lo espiritual y lo material ha sido muy dura para la humanidad, porque la verdad es que los humanos somos materiales y somos espirituales. Y las culturas, las religiones fuera del judaísmo, que tiene muy claro esto, que es obviamente porque Dios nos los explica y nos los pide, etcétera, fuera del judaísmo hay una incomprensión y una imposibilidad de las demás naciones de entender que el mundo material puede ser infiltrado, puede ser alimentado por el mundo espiritual y no están en contraposición. Entonces, esta también es una de las contrastes importantes de este mes. Entonces, lo que yo diciendo es que este mes tiene el elemento de contraste muy marcado. Entonces, la cabra, vamos a ver el gdi, vamos a ver los aspectos positivos. No sé si se han ido alguna vez a una excursión y de repente llegan a una montaña que no hay nada y ven ahí una cabra. ¿Cómo llegó acá? No sé, yo estaba en Colorado y llegamos a unas montañas en un parque que se llama Estes Park. Llegamos tan arriba que estaban las nubes, no había nada, no había ni vegetación, y habían cabras. Entonces, esto es un tema muy interesante porque las cabras tienen ciertas cualidades muy positivas, como son la determinación y la perseverancia. Así como la cabra necesita hacer algo, es perseverante, no, nada lo detiene. Por otro lado, es sumamente adaptable. Puede sobrevivir el clima, puede sobrevivir la falta de alimento, puede sobrevivir muchas cosas y se adapta. Por otro lado, es extremadamente muy disciplinado.
Suele ser un ser muy disciplinado. Obviamente tiene una conexión inherente muy fuerte con la tierra, vive en la tierra, come de la tierra, es vegetariano, por eso es kasher. Y por otro lado, bueno, el mes con estas cualidades introyectadas en personas, es interesante que los eventos, las personas tienen estas cualidades, pueden tener estas cualidades, pero como todo lo que tiene, estas son cualidades maravillosas, porque entonces puedes conocer a gente que tienen este don de luchar, de perseverar, de que ninguna tarea, ningún problema en la vida los va a tirar, ellos van a salir adelante. Eso está muy bonito y está muy bien, pero muchas veces se pasan y por lo tanto pueden llegar a ser muy obstinados. Puede haber un elemento de frialdad o de extremo calor emocional, que vamos ahorita a hablar cuando hablemos del enojo, y puede ser que se vuelvan gentes muy, o también en el caso de las cablas, sean muy ambiciosas. Entonces, yo de verdad una vez escuché que en su ambición pueden llegar a ser aplastar a los demás, pueden llegar a ser crueles con los demás, pueden llegar a ser egoístas, pueden llegar a ser muy self-centered. Y obviamente, como explicamos que es el mes de Dan y Dan es Din, que es la Geburá, puede haber un juicio crítico muy fuerte con uno mismo y con los demás. Entonces son gente que pone estándares muy altos y que muchas veces los logran agarrar y los logran alcanzar, pero creen que todo mundo puede poner esos estándares y por lo tanto aquella persona que no logra ese estándar, muchas veces para esa persona es un loser, es una persona que no sirve para nada y etcétera, etcétera. Y también hay un elemento muy grande de miedo al fracaso y se presionan tanto por alcanzar las metas que se ponen metas muy altas y obviamente pueden congelarse con el concepto de tener miedo al fracaso. Entonces eso puede crear mucha ansiedad, puede crear mucha, una obstinación, puede crear en algunos casos hasta parálisis de la persona porque le tiran a cosas tan altas que a veces llegan a un momento que dicen, ya no sé por dónde seguir y se pueden paralizar. Entonces, como pueden ver, persiste este elemento de dualidad tan fuerte en donde hay aspectos positivos muy positivos y aspectos negativos muy negativos. Entonces, no sé si pueden hacer ustedes mentalmente algún tipo de, pero por otro lado son lo máximo, porque es como gente que siempre cualquier cuestión no los preocupa, sino les llena de energía para salir adelante. Entonces, es un elemento muy, muy interesante. Ahora, vamos a empezar a hablar del Din o de la Geburá, no para definirlo, pero es importante entender que Dan es la tribu relacionada con el mes de Tebet. Y creo que lo hemos venido platicando, pero cada vez que nació un hijo para Jacob, las mujeres que estaban conflictuando en la familia de Jacob, que era, obviamente era Lea, era Rachel, era Bilá y era Zilpa, se hizo pues, puedo decir que se hizo mucho caos en la familia de ellas. Porque piensa en un hombre casado con cuatro mujeres, pero esas cuatro mujeres son hermanas y medio hermanas. Entonces, nada más para que recuerden, imagínate, el amor de la vida de Jacob era Rachel y se casa con Lea. Entonces, hay un elemento ahí que ya de por sí está fuerte. Entonces, quiero
les voy a decir un poco porque está sumamente interesante. Tienes a Rachel, tienes a Lea, y con Rachel venía Bila, y con Lea venía Zilpa. ¿Qué significa venía con ella? El Midrash Rabbah dice que Bila y Zilpa eran hermanas entre ellas y eran medio hermanas de Rachel y de Lea porque Labán se había casado con otra mujer o se había juntado con otra mujer. Entonces eran hermanas todas del mismo papá. Entonces quiero ponerlas en el mood de estas mujeres y todas mueren por Jacob. Rachel es su Bashert, su Zibuk, su perfecta pareja. Lea, la perfecta pareja de Lea era Esav. Y Lea pidió tanto no casarse con Esav que se acabó casando con Jacob. Pero ¿cómo se pudo casar con Jacob? Porque Rachel le dio información para que no ella no se avergonzara. Entonces, al final, todos engañaron a Jacob y es un tema interesante. Ahorita voy a explicar ese tema de la traición. Quiere decir, hubo traición por parte de Rachel a Jacob, pero también Lea traicionó en su momento, también hubo traición de Lea, porque también Lea incurrió en mentiras y también Labán incurrió en mentiras. Como que fue una situación y tú dices, pues obviamente todo es Minashamay, porque Dios quería que se forme la casa de Israel con muchas características y cada mujer le dio otras características, pero la realidad es que había mucha pique, mucha tensión, mucho rollo entre ellas. Entonces aquí quiero mencionar que es algo bastante interesante, que Lea tuvo 4 hijos y Rachel llevaba sin tener hijos. Entonces, como Rachel no podía tener hijos, entonces le pidió a Bilá que tuviera relaciones con Jacob y de ahí nacen 2 hijos. Entonces, Lea dijo, ah, pues yo también lo voy a hacer con mi media hermana y entonces tuvo 2 hijos. De esos 2 hijos, uno es Gad y el otro es Dan. Y es interesante porque cuando nació los hijos de Bilha, Zilpa, Rachel y Lea, las que pusieron los nombres son las mujeres. Entonces Lea puso el nombre de Dan y pidió justicia, porque siempre Lea estaba muy necesitada de sentir el amor de Jacob. Tenía los hijos, pero no tenía el amor. En cambio, Rachel tenía el amor, pero no tenía los hijos. Entonces, este es un tema importante porque se llama Dan por Din. Entonces, básicamente, el mes de Tebet es un mes que tiene mucho din. Y din es el deseo de recibir, el deseo de prosperar, el deseo de salir adelante, el deseo de ganar. Y tú dices, pero eso es bueno. Pues sí, parte del din tiene el elemento de crear esa fuerza que te saca adelante. Y eso es un tema muy, muy importante. Pero eso es algo que también tiene que ser moderado. Porque exceso de din, pues una persona que te está juzgando, o una persona que se autodisciplina demasiado, o una persona que se pone estándares muy altos, puede ser muy duro. Demasiada dureza puede hacer daño a quien le hacen la dureza o a uno mismo. Hay gente que se impone tanta disciplina y se impone tanto orden y se impone tanta fuerza que acaba muy mal. Y también es muy terrible que una persona le esté marcando límites y disciplina a los demás con exceso. Entonces, el balancear el DIN es algo bastante difícil. Y eso es algo que es propio de Dan.
Entonces, eso es un tema importante, por eso Dan, la tribu de Dan estaba al norte, porque el norte siempre es Din. Entonces, hay que entender qué pasó con Dan, qué sucedió con Dan. Y hay algunos descendientes de Dan que son muy interesantes, entre ellos es Hushin Ben Dan, que es un nieto, que es el que mata a Isaf. Entonces, eso es un tema importante. Y por otro lado, también de la tribu de Dan viene Shimshon, a Gibor, que es Gibor, y que era un juez, el de Sansón y Dalila. Entonces, vean cómo las cosas se cuadran. Entonces, obviamente es un mes que tiene mucho din, tiene mucha obscuridad y tiene mucho din. Y por lo tanto, esto es muy importante tomarlo en cuenta para este mes. Ahora vamos a llegar a una consecuencia de un din, que es un tema muy importante. Entonces me voy a regresar un poquito. Vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar un poco del ticún del mes. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahorita es que según el Sefer Yetzirah, el mes de Capricornio es el mes del Gdi, que es la cabra, y la cabra es un animal que tiene esta dualidad tan importante, sus cosas buenas, sus cosas malas, la perseverancia, pero la insistencia, puede llegar a ser muy destructiva las cabras. Entonces, hay que entender que eso es una proyección de ciertos elementos en las emociones humanas. Entonces, como expliqué en cierto momento, sabemos por ahora que cada mes tiene un zodiaco, el zodiaco es la cabra, cada mes tiene relacionado una tribu, la tribu es la tribu de Dan, que tiene el Din, y tiene la relación con la letra simple, porque son 12 letras simples, que es la letra Ain, que tiene que ver con el ojo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco del ojo. Entonces, explicamos que el mes no es la rectificación del ojo físico, porque la rectificación del ojo físico es la tribu de Rubén, porque es Reubén, ve mi hijo, que es Tamuz. Entonces, aquí el elemento del ojo es cultivar y hacer caso y balancear y rectificar nuestro tercer ojo. Y este es un tema importante. Y básicamente a lo que se refiere es que es a través de la visión y es a través de cómo aplicamos nuestra visión que nosotros podemos levantar y enfocarnos en aquello que es bueno o en aquello que es malo. Y esto es un tema muy importante porque nosotros vivimos en un mundo donde todo tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Y como este mes es un mes con tanta dualidad, también parte de la dualidad de este mes, que no lo he dicho, pero sí lo voy a mencionar, es que cada mes tiene una relación con una letra de las letras dobles. Y la letra simple es la letra Ain y la letra doble es la letra Bet, que tiene una relación con el mes de Saturno. Y el mes de Saturno y la letra Bet, particularmente la letra Bet, nosotros sabemos que la letra Bet es la segunda letra del abecedario, tiene la gematria de 2 y también habla de dualidad. Entonces, creo que ha estado más que claro que este mes tiene una tendencia a mucha dualidad, como a mucho conflicto. El conflicto entre lo material y lo espiritual, el conflicto entre lo bueno de Hanukkah y lo malo de Azarat Betebet. Entonces, esto es algo muy importante del mes. Y a partir de que Adama Rishon comió del Etzadat, nosotros explicamos que bajó a una dimensión y una de las explicaciones del Etzadat es que el Etzadat es el árbol que unía el bien con el mal. Quiere decir, el bien y el mal eran creaciones separadas, objetivas, claras. Pero el hombre cuando comió del Etzadat, pues resulta que al comer del Etzadat, el hombre
creó en el universo que el bien y el mal se unieran. Entonces, hemos explicado de manera muy gráfica que antes era blanco y negro, blanco era bien, negro era mal, y que a raíz de que el hombre comió del Etzadat, que es a raíz de que estamos en este mundo, el blanco y el negro se unieron creando una gama tremenda de grises. Entonces, el gris, si tú ves los componentes del gris, así sea gris claro, gris Oxford, gris plata, gris el que sea, tiene algo de interinclusión entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, por eso es que el Zohar llama a este mundo Alma de Shikra, que es el mundo de la mentira. Lo que eso significa es que como todo contiene un poco de mal y un poco de bien, vivimos en un mundo de gran confusión. Y obviamente el número 2 es parte de esa dualidad. Entonces la letra Bet, que está relacionada a Saturno, que es una de las letras dobles del calendario hebreo, son las letras que dominan al mes de Tebet, junto con el Ayin, que Ayin es ojo y que tiene la gematria de 70, y que 70 es algo completo. Entonces, por un lado, tienes tienes que ver las cosas completas para que el Ayin funcione bien. Entonces, ¿qué es el Ain Tov y qué es el Ain Ra? Entonces la gente puede decir, ay, es que yo no creo en el Ain Ra, y uno, puedes tú no creer, pero la Gemara, y se habla muchísimo en el judaísmo, no como que alguien te puede desear el mal y te va a pasar algo malo y se te va a pasar una cosa negativa, pero las personas tenemos una capacidad energética muy grande. Y la verdad es que si una persona te puede dar una braja, si una persona te puede dar un buen deseo, si una persona te puede dar una conexión, te puede dar esta vibra positiva, pues también te puede dar la vibra negativa. Que si no puedes aplicar lo que te gusta y lo que no te gusta no existe. Entonces, no voy a hablar per se de la Ainara como el efecto que causa en las personas o no causa en las personas, si crees o no crees en eso. Esto se sale completamente del scope de esta clase. Pero definitivamente, Ain Tov y Ain Ra es que estás viendo. Es un poco como la Shonara. La Shon Tov y la Shonara no es una cuestión objetiva, porque no hay objetividad en un mundo donde el bien y el mal están entrelazados. Entonces, este es un ejercicio muy importante que nos tenemos que cuestionar. Tú vas a un lugar, vas a una boda y ves 1000 elementos en la boda. La música, la comida, la iluminación, la decoración, la novia, la familia. Tienes los invitados, tienes tantos elementos alrededor de una boda. Y hay quien va a esa boda y sale de la boda y dice, wow, qué boda tan hermosa, qué música tan buena, qué ambiente, qué invitados, qué elegante, qué guapa novia, qué comida tan exquisita. Y seguramente hubo cosas malas que pasaron en la boda. Quiere decir, puede ser que la música sí estaba un poco fuerte, puede ser que hubo jóvenes que se emborracharon de más, puede ser que no tocó postre para todos, no importa. Pero la persona en qué se enfoca. Entonces, cuando la persona se enfoca en lo bueno, o cuando la persona toma en cuenta todo el panorama, que ese es el número 70. El número 70 implica todo. Ya sabes por qué hay 70 naciones, y hay 70 sabios, y hay 70 lenguajes. El 70 en la Torah siempre es una totalidad. Entonces, aquí el concepto de la totalidad es que cuando uno ve el el todo normalmente es muy bueno, porque las cosas que son malas son mínimas comparadas con todo lo demás que es bueno. Entonces, sí, bueno, si hubo un problema en la boda, si hubo que el ballet parking llegó tarde, que la música estuvo un poco fuerte, dices, bueno, no importa, pero la cena estuvo deliciosa y la jupe estuvo divina.
Entonces, el tema del Ain Ara y el tema del Lashon Ara, que están muy de la mano, van mucho en función de tener la capacidad de ver el todo o de enfocarse en un detalle únicamente, ver parcial. La totalidad te permite ver el todo y al ver el todo, pues normalmente las cosas son mucho más buenas que malas. Entonces, la mirada de alguien que tiene Ein Tov es que se enfoque en lo bueno y al enfocarse en lo bueno se minimiza lo malo, porque normalmente lo malo es la mancha del mantel, es un pequeño detalle. En cambio, la Ain Ra y la Shonara implican un din excesivo. Un din excesivo es no ver el clal, sino ver un prat. Ah, es que en mi mesa faltó postre y no le tocó el de chocolate a mi esposo, entonces por lo tanto la boda fue horrible. Entonces, esa es la visión de la estrechez, es la visión del din, del fragmento. Y cuando tú ves el fragmento y no estás viendo el todo, y el ojo humano está un poco diseñado por sobrevivencia a ver lo que está mal. Quiere decir, Dios creó en el ser humano instintos y nuestros instintos nos permiten vivir y nos permiten protegernos de peligros. Entonces, la persona está viendo un panorama y salta a la vista cuando hay un peligro, cuando hay un detalle peligroso. Por ejemplo, puedes estar en un picnic en un lugar divino, todo está perfecto, el clima, la luz, esto y el otro, pero de repente ves una araña y entonces la araña te hace pararte, irte o correr. Entonces, el cerebro del ser humano está diseñado para ver las cosas malas, porque las cosas malas normalmente son peligrosas para la sobrevivencia. No es que sea que las personas son malas, no, el ser humano, el cerebro está creado para ver una mancha en un mantel limpio. Puede ser que el mantel está perfecto, pero sueles ver la mancha. Y no se trata de una mala actitud. Así está hecho nuestro cerebro. Pero ese cerebro que está hecho para ver eso, también está acompañado de un cerebro que te permite ver una visión estereoscópica. Por eso tenemos dos ojos, por eso tenemos dos hemisferios cerebrales, por eso tenemos Din y Gesed. Entonces, la persona que tiene Ain Tov y que tiene Lashon Tov está viendo el todo y normalmente no ve ese detalle, o si lo ve, dice, bueno, hay un detalle mal, pero todo lo demás está bien y por lo tanto mi atención la voy a focalizar a todo lo que está bien. El Ain Ra y el Lashon Hara siempre tiene que ver con la fragmentación y por eso es Ra, porque Ra es Ratzon Atzmi, que significa mi visión, mi voluntad. Es como mi pedacito. Y nosotros sabemos que el pedacito es fragmentación, más el clal es integración. Entonces, la cualidad de Dios, de bondad en Dios, está relacionada al todo, no al detalle. El detalle puede ser no bueno. Entonces, la rectificación del mes de Capricornio es que el DIN, que está tan desarrollado en este mes, te permite ver, es interesante, pero uno cree que uno ve mejor con mucha luz. Y el hecho es que no es así. Cuando estamos buscando el Hametz, apagas la luz y usas una luz para ver detalles. No sé si saben, pero cuando pintan un muro en una casa y pintan, tomas a una compañía de pintura, tú puedes ver de día y dices, ahí está perfecto. Es hasta la noche que ves con oscuridad y con luz los defectos. Entonces, el mes de Capricornio, con su luz disminuida porque es el invierno, porque empieza el invierno, porque es el mes más oscuro,
te permite ver con más detalles los detalles. Entonces, ahí está la rectificación que uno tiene que hacer. Vas a ver, te va a saltar el defecto, pero siempre tienes que regresar al clal. Y por eso el Ain tiene 70, que 70 es la naturaleza del clal. Entonces, el mes es un mes de Din. Las personas normalmente son personas con mucho Din, pero esa es la naturaleza. Pero nosotros sabemos que la naturaleza se tiene que nutrir, se tiene que transformar hasta que nosotros podamos con la naturaleza llevarla a la mejor versión y educarnos a ver no la mancha del pastel, no la mancha, no el defecto, sino tenemos que entrenarnos a ver el todo. Porque si vemos el todo, entonces no vamos a tener tanto din. Entonces, el Ain Ra y el Ain Tov depende de esto. Ahora, eso nos lleva a otro elemento. El elemento del enojo o del Kaas. El Kaas, normalmente la gente ve el enojo como algo muy negativo. Y si vemos en el Talmud y el enojo, en el Talmud dicen que el que se enoja pierde, que el que se enoja es como si sirviera a Bodazara, porque cuando te enojas estás muy ensimismado. Quiere decir, el enojo es una emoción que puede ser muy destructiva. Y el hecho es que el enojo es como el fuego, ya ni se diga los fuegos de California, pero el enojo es como el fuego, consume a las relaciones, consume a una persona. Pero por otro lado, y esta es otra vez la dualidad propia del mes, por otro lado hay un elemento fascinante de ciertos personajes o ciertas situaciones, inclusive Dios, que hay el elemento del enojo como algo importante y positivo. Por lo tanto, no es necesariamente negativo. El enojo es una emoción muy primaria y muy basada en el temperamento de la persona. Y la verdad es que el temperamento de una persona, la persona nace con él. Hay muchas cosas que se hacen a partir de la crianza, de la experiencia de vida, de cómo le fue en su infancia, en su adolescencia, etcétera, etcétera. Pero la emoción primaria, llamada enojo, es muy instintiva. Hay personas que son naturalmente, hay bebés que nacen y son enojones y hay bebés que no son enojones. Quiere decir, es muy básico y es muy universal que el ser humano siente enojo. Entonces, por un lado, puede ser tiene un elemento terriblemente negativo, como lo dice el Talmud, pero por otro lado, por ejemplo, cuando hablan de las cualidades de Hashem y que dicen Hashem, Hashem el Rahum Behanun Erejapaim, la palabra Erejapaim tiene que ver con lento en enojarse, pero lento en enojarse no significa que no se enoja. Quiere decir, de las cualidades divinas es que Dios tiene mucha paciencia y se tarda en enojar, pero se enoja. Entonces resulta que el enojo no puede ser algo malo. Lo que es malo es el enojo inmediato. El enojo donde no hay control, donde la persona, como dicen en México, tiene mecha corta o es muy impulsiva, porque entonces no está pasando por el camino correcto. Pero hay un enojo que sí pasa por el lado correcto. Entonces el enojo puede también ser una función muy dual. El enojo te puede, cuando algo te importa en la vida y te ofenden o están pisando o hay una injusticia, el otro lado de la justicia, cuando hay una injusticia, la gente siente enojo. Y el enojo es una emoción que
te conecta con lo que aprecias. Quiere decir, tú no te enojas de algo que te vale. Si algo te lo ignoras, si eres apático a algo, no te enojas. Si te enojas es que te importa. Entonces, el enojo es una emoción que no puedes obviar. Entonces, cuando una persona se enoja, la peor cosa que le puedes decir es, no te enojes, porque el enojo no es algo que tú estás propiciando enojarte. Simplemente hay algo en ti que prende esta emoción. Entonces, esta emoción puede ser muy útil para despertarte, para buscar justicia, para provocar un cambio. Si te enoja que no supiste algo, que estuviste en una situación que no sabías cómo responder, ese sentimiento te puede dar la fuerza para progresar. Es un poco lo que hablamos de la cabra, para buscar respuestas. Creo que en estos meses que ha habido, estos 2 años que ha habido lo que pasó en Israel y el antisemitismo y la injusticia, estamos enojados, pero es un enojo que viene de un lado de indignación, de injusticia. ¿Y qué es malo sentirlo? No. Entonces, el problema no es sentir enojo. El problema es que el enojo te domine y que no pase por el canal correcto. Entonces, quiero explicar un elemento muy importante. Nosotros dijimos hace un ratito que cada mes tiene un órgano controlador y dijimos que el órgano que controla al mes de Tebet es el hígado. Entonces es muy interesante porque hígado en hebreo se dice kabed, bueno, kabed. Es interesante, y este es un tema fascinante porque kabed es hígado, pero kabed es kabod, kabod es respeto. Y también kabed es alguien que pesa. Cuando algo pesa es el kabed, el peso. Entonces, el órgano relacionado al enojo es el kabed, es el hígado. Y hay muchísimas citas en el Zohar que dicen que el hígado es el asiento de nuestros instintos. Y uno de los instintos es el enojo. Pero lo que despierta enojo es que o te falten al cabot, que te falten al respeto, que no te den honor, o que las cosas que tú respetas o las cosas que tú les das peso, la gente las minimiza. Haz de cuenta, nos da mucho coraje que un yehudí no le dé cabo a la Torá, o no le dé cabo a los jajamim, o nos da mucho coraje que no le den cabo a los primeros ministros en Israel. Entonces, despierta en ti un enojo, y eso es un instinto que surge de manera positiva y lleva a cuestiones positivas. El hecho es que cuando en la historia de Pinjas, que se agarra a Zimbri, el príncipe de Shimón, que estaba teniendo relaciones con una mujer enfrente de Loel Moed, y va y los mata, y los perfora, y los hace con coraje. La gente criticó mucho a Pinjas, y Dios le da un Brit Shalom porque el enojo de Pinjas fue lo que se llama de Canaút, de un celo por Dios. Entonces, ese Dios que estaban desacrando, vino él y quitó al agresor. Entonces, por lo tanto, Dios dice, ese es un buen enojo. Es un buen enojo porque el papá que se enoja que su hijo tomó y chocó, tiene razón en enojarse. El papá que pagó colegiaturas y el hijo no fue a la escuela, tiene razón en enojarse. Entonces, el enojo no necesariamente es negativo. Es negativo en ciertas circunstancias. Y entonces quiero explicarles algo muy interesante. Entonces, el enojo tiene un lado muy negativo, puede destruir una relación, puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia, puede acabar con una población, puede ser terrible. Pero por otro lado, el enojo bien canalizado
el enojo bien pensado, el enojo controlado, el enojo pensado, el enojo puede ser bueno. Entonces es muy interesante porque entonces cabez del hígado es la JAF, ya sea escrita así o escrita así, JAF, ¿ok? Ah, perdón, JAF, no así, me equivoqué. Entonces es JAF o JAF. Y entonces esto está por los instintos, que son el hígado. Arriba de los instintos hemos descrito que están las emociones. Entonces los instintos hablan del nefesh, que es el asiento de nuestras emociones, de nuestra vitalidad y de nuestro temperamento. Pero por otro lado, arriba de nuestros instintos están nuestras emociones. Puedes instintivamente sentir aplastar a alguien, pero emocionalmente puedes sentir empatía por esa persona. Entonces las emociones están en nuestro corazón, que es Lev, y es nuestro Ruach. Y arriba de nuestro Lev y de nuestras emociones está nuestra mente, que es el Moaj. El Moaj, que es la parte intelectual, la parte mental, el pensamiento crítico. Entonces, vean qué interesante. El problema del enojo es cuando el enojo actúa por sí solo, sin conectar ni con las emociones ni con el Moaj. Pero cuando la persona realmente es soberano de sí mismo, la soberanía se llama Malhut en hebreo. Quiere decir, la palabra Malhut es el Melech y el Melech es el soberano, el rey. Entonces, ¿quién es un rey? ¿Quién es un soberano? ¿Quién es una persona entera? El Melech. Y el Melech es el que su Moaj, su mente, manda a sus emociones, que es su Lev, y el Lev controla el Kabed, el hígado. Entonces tienes Melech, ¿ok? Y cuando es al revés, porque esto es muy interesante, entonces cuando es en el sentido correcto, la persona tiene que ser un Melech. Su mente controla sus emociones y sus emociones controlan sus instintos. ¿Qué pasa si es al revés? Entonces tienes la palabra Klum. Klum es cuando tus instintos controlan tus emociones y tus emociones controlan tu mente. Eres Klum y Klum es nadie. Entonces, la diferencia entre un ser soberano o un ser que no tiene ningún tipo de control, que no es nadie, es el orden en el que se procesan las cuestiones. La mente procesa las emociones, la Neshama procesa al Ruach y el Ruach debe de procesar al Nefesh. Entonces, el problema más grande que vivimos hoy en día en Occidente es que en la antigüedad, cuando éramos primitivos, hombres primitivos, la humanidad en general estaba basada en sus instintos. Conforme fue evolucionando la cultura, la moral, la filosofía, entonces se le dio prioridad a la mente y encontrar las verdades. Ya, entonces llegó un momento que la mente estaba dominando las emociones y las emociones estaban dominando los instintos. Pero hoy en día, por lo menos muchas naciones y por lo menos la modernidad y los liberales y los demócratas y los izquierdistas y los wokistas principalmente, le dan prioridad de todo el sistema al Lef, a los sentimientos. Entonces, todo lo que sucede en el mundo no les importa la verdad, no les importa nada, lo único que les importa es cómo se sienten.
y es lo peor que le está pasando a la humanidad. Entonces, con respecto al conflicto que tiene Israel con Palestina, no importa quién tiene la razón, no importa quién fue el atacado, no importa nada. Lo importante es cómo ellos se sienten cuando ven a un niño palestino en la calle o llorando. Entonces, el media está fomentando que esta gente caiga en la trampa de los sentimientos. Y los sentimientos no son malos, son muy importantes los sentimientos. Muchas de nuestras emociones permean nuestra vida. Pero cuando tenemos decisiones importantes, cuando se trata de decisiones de vida o de muerte, cuando se trata de decisiones morales, primero viene nuestra mente, después vienen nuestros sentimientos y después vienen nuestros instintos, y no al revés. Por lo tanto, pues redondeando nada más este tema para terminar, que me parece que son temas muy valiosos, cabe mencionar que el Ain Rá, que es un tema que prometí hablar de esta clase de eso, y el Ain Rá, per se, el mal de ojo, no es que una persona te vio mal y entonces se te va a implantar un mal elemento, no. El Ain Rá tiene que ver con el Din. Normalmente el Ain Rá, como lo explica el Talmud, es que una persona ve a otra y envidia lo que el otro tiene. Envidia a su mujer, o envidia a su casa, o envidia su trabajo, o envidia sus cosas. Obviamente, esa envidia, y eso es un tema muy importante, cuando uno siente envidia por alguien, está viendo nada más un aspecto que envidia de él. Entonces se cuestiona esa persona y dice, ¿por qué él tiene un Tesla y yo tengo un Camry? Estoy diciendo una tontería, pero ese es el tipo de cuestionamiento. Es, ¿por qué él tiene una casa en Miami y yo no tengo casa en ningún lado? Entonces, lo que él está haciendo, no le está deseando que se queme su casa. No creo que nadie esté tan enfermo que diga que pierda su casa. Sería una persona muy mezquina. Sino está creando una brecha de cuestionamiento que se llama DIN. ¿Por qué él sí y yo no? Entonces, levantar DIN es levantar esa fuerza de merecimiento, esa fuerza que no queremos levantar. La persona nunca debe de levantar DIN. La persona nunca debe de empezar un juicio. Si hay situaciones malas, lo mejor es tratarlas de arreglar y llegar a acuerdos, aunque no sea lo más justo. Quiere decir, es muy complicado en un mundo que hay tanta fragilidad entre lo bueno y lo malo y tanta confusión, que cada persona que está peleando en un juicio, normalmente están seguros de que tienen razón. Entonces, en general, en el judaísmo se opta por el concepto de la pshara. No es, lo más probable es que sí hay alguien que tiene razón y alguien no tiene razón. Entonces, no se trata de, ay, pues tú tienes razón y tú te amuelas. Normalmente, como se manejan el bedín, es tomar en cuenta muchos factores y llegar a un acuerdo donde no es perfecto para uno y no es perfecto para el otro, pero puedo vivir con eso. Levantar juicio es algo muy malo y en eso se basa el Ainara. El Ainara es levantar ese juicio porque se despierta el elemento de envidia. Entonces, ayer estaba dando una clase y una alumna mía me dijo una cosa muy cierta. Dice, cuando tú envidies algo de alguien, tienes que ver a esa persona en su totalidad y ver si realmente le envidia su totalidad. Otra vez volvemos a la totalidad de la fragmentación. Porque sí, puede ser que envidio que él tiene ese depa en Miami, que está padrísimo. Puede ser, pero tengo que envidiar todo el paquete. Y todo el paquete implica envidio a su esposo, envidio a sus hijos, envidio su situación, envidio realmente todo, o nada más esto. Entonces, es una forma de mitigar, levantar el juicio. Por eso es interesante que en los 10 mandamientos dice, no codiciarás, no tendrás codicia sobre
sobre las cosas de tu prójimo, ni su casa, ni su esposa, no, no, no quiere sus cosas. Porque desear lo del otro y es pensar que Dios se equivocó y que tú mereces una cosa que no tienes. Y entonces eso crea una energía muy negativa en tu vida y crea una brecha muy, muy negativa. Entonces, creo que con estos aspectos que hablamos de esta dualidad tan importante del mes, de cómo siempre acudir al todo y no quedarse atorado en las partes, de cómo ver con el tercer ojo y no ver nada más lo que aparenta ser las cosas. Quiere decir, es ir más allá de lo que aparentan los ojos y la importancia de balancear en este mes esta tensión natural que hay entre la luz, entre la oscuridad, entre las cosas buenas como Hanukkah, en las cosas malas como el Azara Tebet, cierta tendencia que tenemos a ser muy radicales. La gente se conflictúa por el radicalismo de su personalidad, en donde dicen o es todo o es nada. Y esa mirada radical es una mirada de mucho din. Y ese es el din que tenemos que evitar hacer para no incurrir en Ainara, para no incurrir en la Shonara. Podría seguir hablando de este tema porque es un tema psicológico y humano muy fascinante, pero ya son las 7 y quiero que si tienen preguntas, con